Sí, señor, muchas gracias a usted, gracias por la explicación. Desde el Ministerio de Transporte, Felipe, así es como va a funcionar el tema del bono de compensación para los taxistas. No lo veo tan fácil, ¿saben? Esto yo creo que, bueno, no sé, ojalá lo tengan bien pensado, pero no lo veo tan fácil. Además me da la impresión de que esto va a desatar una bola de nieve por los transportadores, por los camioneros, por los taxistas, en fin. Esto yo también es el principio de una gran bola de nieve. Yo también quiero bono, Felipe. Pero todos quisiéramos bonos, pero hay una diferencia, usted tiene razón. Es que para un taxista el aumento de 50 y pico % de la gasolina en el último año es terrible, Felipe. Usted imagínese que sus costos de vida, lo que usted se gasta diariamente, se le hubiera trepado 50 y pico %. Es decir, en esta no tengo ninguna duda que los taxistas tienen una razón legítima de preocupación, de protesta. Pero le dije, como la van a tener posiblemente los dueños de motos y los que trabajan con plataformas. En fin, me parece que va a ser muy complicado y que esto va a ser una bola de nieve en esto. Mire, en 3, 2, 1 ya vamos a tener a los transportadores, a los camioneros, etcétera, protestando, diciendo, pues si a ellos les dieron, a mí también. Sí, hay un asunto de equidad que yo me imagino que aquí va a salir a relucir en algún momento. Aurelio. Pero le dije que el chip no funcionaba, ¿no? Aquí me dijeron Héctor y todos, no, que es que usted no está modernizado, que la tecnología es facilísima, que eso ya lo tienen unos carros del gobierno que pasan por no sé dónde. Bueno, no funcionó el Aurelio, usted tenía razón, lo del chip, lo del código QR, eso era imposible y se dieron cuenta que había operativamente todos los obstáculos posibles. Me dijeron dinosaurio, bueno, en fin, que yo no sabía que era un QR, que bueno, pero bueno, dejémoslo ahí quietico, pero es que este tampoco está fácil. Es que si lo cambiaran por uno más fácil, pues bueno, pero es que este tampoco está fácil. No está fácil ni en la implementación ni en el costo. Yo tengo mis dudas de que el doctor Bonilla vaya a aceptarle al gobierno o al Ministerio del Transporte. Es el ministro de Hacienda. El doctor Ricardo Bonilla, ¿cómo no? El ministro de Hacienda. Porque eso le va a valer al gobierno un taxi de 3.000 pesos diarios. Estoy hablando de los 190.000, ¿no? Ya saqué los 40.000 del gas, que ahí hay otro problema, y lo de los mixtos, imagínense el enredo. Pero vamos a poner que sean 190.000 taxis a 3.000 pesos diarios, me dan 570 millones de pesos diarios. Por un solo conductor al año, por 365 días, me dan 200.000 millones de pesos. Y multiplíqueme por 2 o multiplíqueme por 3, si son a usted sus 2 Aurelio, o 3 conductores. Que este medio billón le de vale pesos. Al gobierno 600.000 millones de pesos al año. Pero póngale medio billón, ahí le hago una rebaja, le doy un vendaje. 500.000 millones de pesos, medio billón de pesos al año, no sé qué quiere decir el doctor Bonilla. Entonces, y es poquito. Y es poquito por una cosa, porque mire, Néstor, si el tanqueo diario son 5 galones y ese tanqueo me vale 72.000 pesos y el bono que me dan es de 3.000, sobre el tema del tanqueo el subsidio diario, es el 4%. Sobre el tema del otra gasolina, diario, otra colombina. Me dicen aquí algunos taxistas, Héctor, lo siguiente: es diferente el tanqueo de un zapatico, de un taxi de estos chiquitos, a un taxi grande. Claro. Entonces, obvio, claro. Entonces consume. No, esto tiene dificultades operativas. Consume diferente gasolina un taxi en Bogotá que un taxi en Envigado, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Claro, no, esto tiene dificultades operativas, por supuesto, muchas, y pues además este gobierno tiene la ventaja que siempre hay gente tratando de encontrar el quiebre de sus decisiones y le ayudan entonces a que las corrija, a que tenga los cuidados, porque siempre es bueno, y si el taxista se murió el mes pasado, entonces si usted ya giró el cheque, ¿cómo hace para devolverlo? Y unas preguntas dificilísimas. Cualquier argumento le acepto, Héctor, menos que unas preguntas dificilísimas. No, esto lo podría haber hecho. No, pues es que es este gobierno, claro, pero a los gobiernos anteriores no le preguntaban. No, a los gobiernos anteriores no le preguntaban. No, por sí ejemplo, aplaudieron. Héctor, deje ese sesgo. Bueno, pero todo lo que uno opina es porque es contra el gobierno. Si lo hubiera hecho, dudo que estaríamos haciendo las mismas preguntas. No volvamos esto, Héctor, una discusión de que es pobrecito. Es que no lo estoy diciendo, no lo estoy diciendo por las preguntas que ustedes hacen, que hacen perfectamente la tarea que tenemos que hacer aquí, que es reflejar el sentimiento de la gente. Todas esas preguntas que ustedes hicieron no son preguntas nuestras, son preguntas que se hace el ciudadano común y corriente
contribuyente por ahí que se hacen los taxistas y tal. Entonces no es un tema contra nosotros mismos. Pero claro, por ejemplo, se devolvió el IVA y nunca nadie hizo tantas preguntas. Es que el IVA era porque cobraba el azúcar y si no compra azúcar ese mes, ¿cómo hacen para saber? Y ese tipo de cosas, ese estilo, digamos, de reacción a las políticas públicas no existía antes y ahora sí, y yo lo aplaudo porque obviamente hace que las políticas públicas sean mejores. Lo malo es que no lo hubiéramos hecho antes, pero déjeme decir lo siguiente, ya en relación con la medida. Sí, señor. Dicho eso, ya en relación con la medida. Ya en relación con la medida. A mí me parece que el gobierno lo que va a tener y va a tener que hacer rápido es parar de aumentar la gasolina. Porque ya recuerden ustedes que nosotros subsidiábamos la gasolina. Queda de aquí a noviembre. Exacto, por eso. Es que eso es lo que iba a decir. Nosotros subsidiábamos la gasolina y eso costaba, yo no me acuerdo la cifra exactamente, pero era como 20 billones de pesos mensuales. Hemos recuperado, al año, 20 billones de pesos al año. Hemos quitado el subsidio como en un 80%. O sea, el subsidio que teníamos ya lo rebajamos como en un 80%. Yo creo que va siendo hora de que el gobierno reconozca que ya no da más, digamos, porque hacer una rebaja de subsidio tan grande como la que se ha propuesto, pues obviamente produce unos efectos, genera unos problemas y quizá estamos llegando al borde de la paciencia, digámoslo, de todos, porque claro que eso nos afecta a unos que usamos vehículos particulares, a los taxistas, etcétera. Si estamos de acuerdo, está a punto de estallarse. Yo francamente del gobierno las ollas a presión por vía de los taxistas, ¿no? Yo francamente a pitar la olla pitadora, le dicen. Yo francamente del gobierno aumentaría la gasolina este mes porque ya la van a aumentar, pues ya el decreto está dictado, me imagino, ya van a subir los 600 pesos y pararía. A esperar a ver qué pasa. Ya no tendremos 20 billones de subsidios, sino tendremos 3 o 4, debe ser lo que debe estar quedando de hueco todavía, pero claro que no lo vamos a poder cobrar porque ahí empiezan los problemas. Entonces, si cobramos esos 4 billones, toca devolverle 500.000 a los taxistas y entonces las mototaxis y las no sé qué. Yo creo que es mejor parar de incrementar la gasolina después de este último aumento. Ya es bastante esfuerzo el que hizo el gobierno por mantener una situación fiscal sana, rebajando el 80% del subsidio que existía a la gasolina, y ya no todo se puede hacer de un solo sopetón. 7 de la mañana, 34 minutos. Para quienes quieran opinar sobre el tema de fondo es el aumento permanente en los precios de los combustibles, que aplaudía el presidente Petro las protestas por este tema cuando eran en Francia o cuando eran fuera de Colombia, y ahora le tocó llegar al gobierno a hacer exactamente lo mismo, a subir precios de los combustibles. Y después de eso, el subrayado es mío. Después de eso viene la protesta de los taxistas, la tarifa diferencial para los taxistas y ahora bono de compensación para los taxistas. Claro, la cuenta Blue Radio, María Consuelo, para quienes quieran opinar, para quienes quieran participar en la conversación. Estamos también en el canal de YouTube esta mañana. Claro, 7:35. Y suben los precios de la gasolina por responsabilidad fiscal, porque se quiere cerrar la brecha del Fondo de Estabilización y acabar con un subsidio que nos tenía totalmente desangrado fiscalmente. Entonces se va a cerrar un subsidio y a cerrar una brecha y hacer una acción responsable fiscalmente, que además ha sido reconocida como responsable, para crear otro subsidio. Eso no es una contradicción, primero. Y segundo, ¿dónde está la coherencia con el tema ambiental? Si aquí lo que se está dando con este subsidio es un incentivo para seguir consumiendo gasolina. Entonces, ¿dónde está la transición energética reflejada en esta medida? Primero, ¿dónde se habla de chatarrización, de renovación de flota, que son las medidas realmente que en el mediano plazo están significando una reducción de emisión de gases y de contaminación en las ciudades? A mí sí me parece que hay una contradicción. Por último, creo que la medida es tan sana como en cualquier otro negocio. Uno, ¿qué hace un negocio? Saber cuánto le cuesta para establecer un precio. Hay que sanear
y sincerar los costos de los taxis y subir las tarifas. No hay de otra. Eso lo dice Consuelo, la regla básica de la economía. Y no el cuento de que este ambiente, este año, o sea, por miedo a la política, no van a ser los responsables. ¿Por qué por miedo a la política? Claro, porque como es un año de elecciones, entonces les da pánico no darle lo que nos había dicho aquí el dirigente de los transportadores, un bombón de trapo, para que la gente quede tranquilita en época de elecciones y no se les rebote. Néstor, sobre esa que no sabe a nada, contradicción. ¿no? Claro. 7 de la mañana, 37 minutos. La pregunta es si está de acuerdo con el bono de mensualidad que le van a pagar a los taxistas. De momento, resultados, bono de compensación. De momento, resultados, Luis Ernesto, en la encuesta que estamos haciendo, sondeo, 88%. Adivine. No, así es. No está de acuerdo con el bono para los taxistas. Y seguramente, Néstor, muchos no están de acuerdo porque esperarían que también haya un bono para ellos. Esa es la diferencia. Digamos, una de las cosas es un buen lapsus el suyo. Estamos hablando de bonos y de bollos. Está bien. Adelante, Luis Ernesto. Y que hubiera un bono para ellos, y para todos. Mire, generalmente lo que uno aprende quizá una de las reglas más importantes para implementar una política pública con éxito es de lo más profundo sociológicamente, y lo vivimos mucho en la pandemia. O todos en la cama o todos en el suelo. No hay nada que genere más molestias cuando hay un pequeño grupo privilegiado y un grupo grande que no se siente reconocido entre una medida, y seguramente eso es lo que refleja la encuesta. Pero ante la supuesta contradicción que plantea, que me parece muy, muy valioso ese análisis de María Consuelo, que supuestamente hay una contradicción entre por qué se subsidian los taxis y se crea un nuevo subsidio si lo que se busca es cerrar la brecha. Miren, en Colombia no hay nada más subsidiado que el transporte público. Los sistemas de transporte masivo como Transmilenio, Mío, todos los de las grandes ciudades, se consumen al año billones de pesos de subsidio del Estado porque el sistema no es autosuficiente. Y los taxis prestan un servicio público, no así las motos, por ejemplo, no así las tractomulas, y en el marco de ese servicio público creo que es perfectamente legítimo que se les dé una compensación, también porque, como lo han dicho acá, en estas condiciones inflacionarias, también un poco de desaceleración de la economía, subir tarifas para ellos seguramente implica una caída general de los ingresos. Entonces, lo correcto era desde el comienzo buscar un camino de compensación para los taxistas con estos incrementos de la gasolina. Usted es economista, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué pasa cuando suben los costos? Cuando suben los costos, en cualquier sector, en cualquier producto de la economía, suben los precios finales al consumidor, a menos que se creen mecanismos de compensación como este. ¿Sabe cuál es el miedo político? Que producto de todo lo que está pasando con el precio de los combustibles, van a subir los precios de los alimentos, y van a subir o deberían subir las carreras de los taxis, y van a comenzar las quejas, y al gobierno le da pena, le da sentimiento de culpa que le digan que es su responsabilidad el impacto en la economía. Y entonces comienza a reparar y a deshacer el camino a través de subsidios. Pero yo no creo que sea pena del gobierno. El gobierno está siendo valiente, se está inmolando políticamente, subiendo la gasolina, que es uno de los factores que más daño político hace en el mundo. El Caracazo empezó por ahí, las protestas Pues miren en Francia Ecuador, los chalecos amarillos. También, los chalecos. Al contrario, está siendo valientísimo. Responsable fiscalmente. Yo creo que Héctor tiene razón en que llega el momento de bajarle un poquito, decirle al ministro de Hacienda menos responsabilidad. Y a la gente que vota en contra, pues tiene dos alternativas. Una es lo que estaban diciendo, por tarifa. Subamos en toda la tarifa a todos. No un beneficio enfocado en taxistas, sino a todos. Eso genera inflación. Eso se reproduce por toda la economía, tiene un impacto social enorme, hay gente que no va a tener cómo pagar el taxi y tal. Eso es una medida pues muy delicada, no por políticamente, sino económicamente en términos de seriedad. En justificación, este es un servicio público regulado todos los costos de un taxista están regulados por el Estado. Entonces, pues el Estado tiene que responder. Y la otra alternativa es, si no les gusta pagar la mayor tarifa, entonces esperemos a que el taxismo pare las ciudades y toque desmontar la medida. Lo que está en juego aquí es poder reducir uno de los huecos fiscales más brutales que más daño hacen, porque el año pasado costó 30 y pico billones, gastar plata en gasolina y no en salud o educación
es moral y políticamente muy discutible. Si hay algo inequitativo es este subsidio, porque la gran mayoría de los colombianos no anda en carro, anda a pie, anda en bicicleta, anda en bus. Y los entonces, de moto, hoy sí. Sí. Y los de moto, los motos es distinto porque los motos generalmente es gente sin muchos recursos que la usa para trabajar y es una respuesta a la falta de un buen transporte público, Álvaro, que es muy costoso en los países. Para las motos también está subiendo y ha subido el precio de la gasolina, es decir, el tema del aumento, esa es la teoría que no es cierta, la de Álvaro, que es parcialmente cierta. Es la teoría del presidente Petro de que el subsidio es solo para los más ricos. El aumento en precios de los combustibles lo están pagando las motociclistas, que son colombianos. No creo que allí estén los más ricos, no creo que se pueda comparar el tema de las motos con los de la Toyota blindada, que suele ser la expresión del presidente Petro. 7:42 pero hoy sí es viernes, ¿no? Hoy ¿cómo decimos nosotros cuando hay un chiste? Que bueno, que dejemos que hoy es viernes, ¿no? Pues el chiste de hoy es que Héctor, Luis Ernesto y Álvaro se juntaron para decir que no haya nada, que ya no les den nada. Cuando hace 3 días me defendían el código QR y todo eso. Entonces, ya dejemos así, ya no les demos nada a los taxistas, seamos responsables fiscalmente, viva el neoliberalismo. Yo lo que estoy diciendo es que ese subsidio... pero es que de verdad hoy es viernes, zapaticos blancos y todos retractados. Yo sigo diciendo que el subsidio es muy poquito, es el 4% del consumo diario del taxista. Estoy de acuerdo con que es un bombón de trapo, como dijo Medrano, pero además le agrego una cosa. El gobierno todas estas maromas las está haciendo porque no quiere cambiar la fórmula de los combustibles, porque quiere seguir pagando petróleo a $75 cuando le vale $42 Ecopetrol. Esa es la famosa responsabilidad fiscal del gobierno, que cada vez deja de ser más de izquierda. Cada vez es más lejos de la izquierda. Pero bueno, Álvaro, siguen insistiendo que es de izquierda. Para terminar, Álvaro. Frente a la justificación de eliminar el subsidio, es muy fácil. La gran mayoría de los colombianos no usan carro particular. En Bogotá solo el 14%, imagínese en apartado. Entonces, gastar semejante millonada, 30 y pico billones, que es más que una reforma tributaria, en subsidiar gasolina, arriesgándose a que muchos de esos subsidios sean para que la gente vaya a comprar paletas a la esquina, pues no tiene justificación política ni social. Claro que hay una gente que se afecta. En una política social tan amplia, pues eso es inevitable. Pero que es inequitativo, ese subsidio lo es enormemente y es uno de los grandes problemas que tiene el país. ¿Cuántas motos tiene usted contadas, más o menos censadas, Álvaro, en ese cálculo en Bogotá? Lo que pasa es que las motos tienen un consumo de combustible muy, muy inferior al de los carros. No, pero consumen, pero lo que le quiero decir es 5 a 1. Consumen gasolina, Entonces, el impacto es mucho menor. 600.000 personas en Bogotá en este momento, 600.000 dueños de motos que tienen la teoría de que ellos también están pagando los platos rotos. Pero el impacto del alza es mucho menor. Pero a ver, Aurelio, concentradito, como dicen los jóvenes. Señor Héctor. Concentradito, Aurelio, para que no toque repetir las cosas que uno dice, porque después las repite equivocadamente y les atribuye cosas que uno no dice. Entonces, concentradito. ¿Estamos concentraditos? Lo que yo dije es que el gobierno debe dejar de subir la gasolina a partir de este momento y mantener un pequeño subsidio general, el 10, ¿cuánto está hoy subsidiado? Más o menos el 10%, alguna cosa de ese estilo, falta todavía por subir. Lo que yo creo es que la economía colombiana no resiste ese aumento, no solo los taxistas, sino también, sumándome a lo que aquí algunos han dicho, los motociclistas, los Uber, en fin, los precios de los alimentos, todo. Debemos parar. Ahora, yo sí aplaudo que el gobierno nacional, cuando encuentra que un sector de la economía está afectado o por unas decisiones del propio gobierno o por la situación de la economía o por la situación internacional o por la razón que sea, pues se siente con ellos y trate de encontrar una fórmula. Lo hizo con las EPS y aquí todos aplaudimos que qué maravilla que se sentara Héctor, con las EPS, lo hizo con los distribuidores de energía y todos aplaudimos Aurelio, que lo hiciera, Héctor, si y ahora lo hace con los taxistas y dicen, pero ahora para responderle a Aurelio,
Aurelio tiene razón. Hoy es viernes y por eso parece que no está prestando atención. La verdad anda como pensando en otras cosas, quizá en el fin de semana, porque lo regañaron, ni Héctor, Aurelio, ni yo, ni Álvaro dijimos eso. Dijimos todo lo contrario, que nos parecía bien que hubiera un mecanismo de compensación en su momento cuando se planteó el chip. El chip, creo yo, es la mejor solución porque sí permite realmente la flexibilidad y que haya una tarifa diferencial. El cheque es un poquito, o el bono es un poco más complicado de implementar, pero se implementa más rápido. Y está bien que el gobierno haya escogido el RUNT como sistema de información. Ese es el camino correcto. A propósito, Luis Ernesto, aquí tengo muchos mensajes de taxistas que me dicen que no tienen el RUNT actualizado y que actualizarlo con el tema del SOA, con el tema de la ¿Cuánto cuesta? No, les va a costar. O sea, meterse al RUNT, actualizar, pagar, todo eso va a costar. 3 bonos por lo menos. No, sí, es posible que el remedio, es cierto, salga más caro que la enfermedad. Y Los hoy acompañamos desde Blue Radio. Hoy amanecimos olvidándonos del cambio climático, el tema más importante de la política del presidente Petro. Hoy nadie habló de eso. ¿Estás?